Bueno, muy bien. Entonces, acá la idea de hoy es revisar qué son las novedades en cáncer de vejiga. Como ustedes saben, la vejiga es el órgano que está acá abajo, es el órgano que colecciona la orina que proviene de ambos riñones a través de los cañitos que se llaman uréteres y después desemboca en la mujer en la uretra, que es más cortita, en el hombre en la uretra peneana, que es un poco más larga. Y básicamente es un órgano que como vamos a ver, está constituido por distintas capas. En la capa interna, que es la mucosa, asientan los tumores y dependiendo de la profundidad con la en la que infiltren, pueden tener distintas conductas terapéuticas y distintos pronósticos. Entonces vamos a repasar algunos de estos conceptos básicos, algunos datos de cómo se avanzó en el conocimiento de la biología del cáncer de vejiga y cuáles son nuevas estrategias o nuevos tratamientos disponibles. Empezamos con la epidemiología. Como pueden ver acá, cáncer de vejiga ranquea número 4 en la frecuencia en hombres y número 8 en la mortalidad por cáncer en general en los hombres. Estas son estadísticas norteamericanas de este año. Pero como pueden ver, hay una gran incidencia en cuanto a casos, 62.000 en Estados Unidos. Sin embargo, la mortalidad es muchísimo más baja, 13.000 casos. Esto quiere decir que por algunas circunstancias que vamos a repasar, el diagnóstico de cáncer de vejiga no es sinónimo de mortalidad, sino que hay altas chances de que el paciente se cure de su enfermedad. Y otra cosa que van a notar es que entre las mujeres prácticamente no figura entre las 10 causas principales ni de muerte ni de incidencia. ¿Y esto por qué es así? Bueno, uno de los factores predisponentes para el cáncer de vejiga es que sean hombres justamente. En general se desarrolla en hombres, hay una gran preponderancia de 2 o 3 a 1 respecto a las mujeres. Hay también una preponderancia de los tumores en gente mayor, de 60 años para arriba, y también hay una mayor incidencia en aquellos individuos que son fumadores o tienen algún tipo de exposición laboral a algunos productos químicos. Una de las causas que explica el porqué de la baja tasa de mortalidad es que, como pueden ver en este gráfico, más del 50% de los tumores de vejiga se diagnostican en lo que se llama in situ o sin invasión más profunda que la capa mucosa. Un 30 y pico por ciento presentan invasión, pero sin llegar al compromiso regional, y es mucho más raro ver de entrada compromiso de los ganglios o metástasis fuera de la vejiga como presentación inicial del cáncer de vejiga. Y si vemos una vejiga cortada a través, como si esto fuera una pelota de fútbol, van a ver que por el lado interno, donde se junta la orina, está la mucosa. Un poquito más adentro está la lámina propia, que sería esta cosa que divide la mucosa de la capa muscular, que es la que permite que la vejiga se contraiga para expulsar la orina. Y finalmente por fuera de eso está un tejido graso que rodea la vejiga, que es lo que la divide de los órganos vecinos. En general, lo que vemos acá es la entrada de la orina a través de los uréteres, desemboca la orina dentro de la luz vesical. Y entonces, dependiendo del grado de profundidad que tengamos del tumor, que se origina en esa mucosa, pero puede ir invadiendo las sucesivas capas de la vejiga, vamos a tener que el tumor sea in situ, sea no invasor, o que sea invasor, o que haya progresado más allá de la vejiga. Entonces, como les decía, gran porcentaje de los tumores de vejiga se detectan en etapas en las que el tumor está confinado a la mucosa y es un in situ, o que solamente invade la lámina propia, pero no llega a invadir la muscular del tumor, del órgano. Entonces, casi el 75% de los tumores se diagnostican en etapas no invasivas. Y esto tiene una importancia fundamental, ya que al no haber compromiso de las capas musculares, es mucho más bajo el riesgo de que esa enfermedad progrese y se desarrolle fuera del órgano, y puede ser resuelta mediante tratamientos exclusivamente intravesicales, tanto resección, que es lo que hace el urólogo habitualmente, como el agregado de medicación dentro de la vejiga.
En general, todos estos tumores y todos esos tratamientos son o eran, podría decir, una cosa que hace el urólogo. Actualmente se están revisando algunas de estas conductas porque existen tratamientos en manos del oncólogo o podrían existir que mejoren los resultados de los tratamientos endovesicales. Mientras el tumor se mantiene en esta condición de no invasor muscular, se lo puede tratar en forma regional o local exclusivamente, pero a veces también los recursos se agotan y uno, por las sucesivas recurrencias, tiene que disponer de un tratamiento oncológico más general. Entonces, si el 75% son no invasores, el otro 25% son tumores invasores. ¿Y qué quiere decir esto? Que el tumor ya ha penetrado en profundidad la capa muscular o más allá de la capa muscular y no va a poder ser resuelto solamente con un tratamiento intravesical, va a requerir de un manejo quizás quirúrgico o multimodal de quimioterapia y de radioterapia con el intento de controlar la enfermedad de la vejiga, pero también disminuir la chance de que la enfermedad se haya trasladado afuera de la vejiga y bajar ese riesgo de recaída o de metástasis, que son en definitiva la situación por la cual el paciente corre riesgo de vida. Obviamente los pacientes que tienen enfermedad infiltrante o que ha traspasado esa capa muscular, tradicionalmente han sido manejados con cirugías que son bastante importantes, que pueden dejar secuelas, ya que al retirar la vejiga, uno tiene que definir para dónde va a ir a drenar esa orina que proviene de los riñones. Y se han generado cirugías que permiten, lamentablemente, una derivación no continente, o sea que la orina sale libremente, y esto se hace a través de distintas ostomías, y estas ostomías pueden ser desde el riñón, desde el uréter, o generando algún tipo de contención a través de un asa de intestino, o más moderno y quizás aplicable a pacientes que están en mejor condición clínica, que pueden tolerar una cirugía prolongada y una serie de pasos que incluye generar o crear una nueva vejiga desde segmentos de intestino y poder hacer que esa vejiga quede alojada en el mismo lugar donde originariamente estaba la vejiga enferma y que sea continente. Esto es que tenga un mecanismo por el cual la orina no salga espontáneamente. Todas estas cosas no son de último momento, pero sí son desarrollos relativamente modernos y que se van perfeccionando a través del paso de los años. Por otro lado, dado que sabemos que aún con la mejor cirugía y con la mejor neovejiga, estas vejigas generadas a punto de partida de los segmentos del intestino, las cirugías son muy mórbidas y generan igual consecuencias y secuelas que sería ideal tratar de evitar, se han desarrollado a lo largo de los años estrategias para preservar la vejiga, curando el tumor, pero sin perder la vejiga. Se llaman estrategias de preservación y se llaman trimodales porque en general involucran el uso de una resección endoscópica, el uso de rayos, de radioterapia y el uso de quimioterapia. Y esas estrategias de preservación varían desde usar quimioterapia inicialmente. No, está bien. Pensé que había una pregunta. Si hay una quimioterapia inicial, definir si esa quimioterapia generó una buena respuesta, como para que aquellos pacientes con una respuesta favorable puedan preservar la vejiga a través de radioterapia, o hacer una combinación de quimio y radioterapia inicial y posteriormente, de nuevo, en los pacientes con buena respuesta, tratar de preservar la vejiga. Y en ese caso, los pacientes que no pueden acceder a una respuesta satisfactoria, lamentablemente, la indicación es que para favorecer su chance de curación, tengan que sí o sí ir a una cirugía de rescate.
Lo bueno de estas estrategias de preservación es que al momento actual han demostrado que en pacientes seleccionados son capaces de conseguir iguales chances de curación del cáncer de vejiga y preservar la vejiga en un número superior al 50% de los pacientes. Entonces, es importante que aquel paciente que se encuentra en esta situación de tumor invasor y solamente ha recibido una propuesta de cirugía, haga una consulta adicional porque puede ser un candidato a estas estrategias de preservación vesical en las cuales se podría conseguir la curación y en un 50% de los casos al menos no requerir de cirugías de extirpación de la vejiga. A veces, lamentablemente, nos encontramos con tumores que no pueden acceder a esa estrategia de preservación, han desarrollado enfermedad fuera de la vejiga y en ese caso la maniobra más habitual hasta el momento actual, hasta los últimos años, ha sido la realización de quimioterapia. ¿Qué cosas nuevas hay que nos permitan a nosotros augurar que podemos mejorar los resultados y sobre todo mejorar las condiciones de calidad de vida de los pacientes? Bueno, una de ellas es entender mejor la biología del tumor de vejiga. Esto, ha habido un proyecto americano muy famoso, el TCGA, que es básicamente estudiar los genes involucrados en el desarrollo del cáncer y está hecho para todos los sitios tumorales, también está hecho para cáncer de vejiga. ¿Y qué nos permitiría conocer ese estudio de los genomas del cáncer? Bueno, nos permitiría conocer qué genes están expresados para ver si podríamos designar estrategias o nuevas moléculas, fármacos que vayan directamente contra ese tipo de genes mutados, que pudieran ser blancos potenciales o targets, como se dice en inglés, de las nuevas drogas. Este TCGA nos ha demostrado que el cáncer de vejiga es uno de los cánceres que tiene mayor cantidad de alteraciones genéticas. Si vamos del menor a mayor, de izquierda a derecha, van a ver que el promedio de alteraciones genéticas es bastante alto en el cáncer de vejiga. Y esto nos permite a nosotros hacer una lista de estos cambios moleculares. No todos los tumores son iguales en cáncer de vejiga y no todos los pacientes con cáncer de vejiga son iguales. Entonces acá lo que ven es una gran lista de distintos genes que se han detectado en el cáncer de vejiga, desde los más frecuentes hasta los menos frecuentes, y cada uno de ellos es una marquita de color que están viendo acá en esta gráfica. Hay genes para los cuales no tenemos hoy en día un tratamiento específico, y hay otros genes donde sí tenemos tratamientos específicos, como pueden ser el RCC1 o las mutaciones del HER2. Y esto entonces puede darnos la opción a nosotros de que un paciente que históricamente solo tenía como recurso la quimioterapia, o como vamos a ver ahora más recientemente la inmunoterapia, podría tener ahora drogas específicamente dirigidas hacia esas mutaciones que tiene el tumor. Por ejemplo, estas son dos drogas que no están aprobadas en cáncer de vejiga porque no se han hecho estudios contundentes de registro, pero como pueden ver ustedes acá, aquellos pacientes en los cuales no se testeaba o tenían una mutación negativa no suelen tener beneficio, mientras que aquellos pacientes que tienen la mutación específica para cada una de estas drogas van a tener resultados en tiempos libres de empeoramiento de su enfermedad mucho mayores. Y esto, repito, es con drogas que aún hoy no están aprobadas, pero que demuestran que si uno busca específicamente una mutación y la tiene, existen agentes capaces de cambiar la evolución del tratamiento, de la enfermedad, y poder generar un resultado favorable. Estas mejorías se podrían dar no solamente en el contexto de un paciente que ya tiene una enfermedad avanzada y con metástasis, sino también podría permitirnos conocer con mayor detalle qué pacientes se podrían beneficiar de hacer una estrategia de preservación vesical y entonces
poder disponer de tratamientos, ya sea de quimioterapia, de rayos o de alguna droga específicamente dirigida a estas mutaciones que permita conservar con más frecuencia la vejiga, porque estos pacientes tienen tumores respondedores a este tipo de agentes. Entonces podríamos hacer una aún mejor selección que la que hacemos hoy en día, donde solamente el 50% más o menos de los pacientes logra acceder a la preservación de la vida. ¿Qué nuevos fármacos han aparecido en el transcurso de este tiempo? Bueno, históricamente, lamentablemente, solo contábamos con la quimioterapia. Y como ven acá, desde el inicio de la poliquimioterapia en los años 80 hasta casi el año 2015-2016, pasaron cerca de 20 o de 15 años donde solamente teníamos variaciones de las mismas formas de quimioterapia antiguas que solamente nos permitían quizás mejorar algún tipo de efecto colateral, pero básicamente seguían siendo quimioterapia dirigida a todas las células del organismo con las consecuencias que esto traía. En los últimos años ha habido un tsunami de nuevas drogas que permiten agregar tratamientos disponibles para los pacientes con cáncer de vejiga. Y una de ellas es la inmunoterapia. La inmunoterapia representa el gran caudal de drogas que han aparecido en estos últimos 5 años, pero hay básicamente 3 categorías principales. Una es la inmunoterapia, otras son las drogas de blancos moleculares, de estos que yo les había hablado, que estudiando en profundidad el tumor pudiéramos detectar genéticamente que hay predisposición a la respuesta. Y otras son formas de quimioterapia inteligente, esto es, unidas a unos vectores que las llevan directamente hasta el tumor de vejiga y pueden generar mejores respuestas y menos tasas de toxicidad que administrando la quimioterapia en forma general para todo el organismo. Entonces, dentro de estas drogas de inmunoterapia, que todas han aparecido en este lapso de tiempo del 2016 al 2017, han ido incrementando su utilización. Y esa utilización ha variado desde tumores que ya habían fracasado a la quimioterapia, hasta tumores que nunca habían recibido quimioterapia, y actualmente inclusive a tumores que pudieran ser no metastásicos o ni siquiera invasores de la capa muscular. Y después, las otras drogas que han ido apareciendo, vamos a ir viendo que tienen su nicho de utilización, pero que también pueden ser activas no solamente en pacientes que han fracasado en la quimioterapia, sino en pacientes que han fracasado a estas nuevas drogas de inmunoterapia. La inmunoterapia, para definirlo, tratando de ser lo más sencillo posible, se basa en que normalmente el organismo debería tener la capacidad de vigilar todas las nuevas cosas que van pasando en el organismo y si aparece un tumor, detectarlo para rápidamente ir a llevar una acción de vigilancia inmunológica y destruirlo. Esto está dado básicamente por lo que llaman linfocitos T. Estos linfocitos T, cuando detectan un antígeno, una proteína que está en el tumor que no se reconoce como propia, deberían generar una respuesta que elimine eso. ¿Qué pasa? Los tumores, además de expresar estos antígenos, pueden expresar unas proteínas que frenan esa reacción de respuesta inmunitaria. Esa proteína se llama PD1 o PDL1. Esa expresión de PDL1 es una señal que inhibe a la respuesta inmunitaria del organismo, entonces permite que el tumor siga creciendo ocultado a la respuesta inmunológica. ¿Qué pasa? Estos nuevos agentes que yo les describí como inmunoterapia son capaces de bloquear la expresión que tienen los tumores de esta proteína PDL1 y hacer que se reactive otra vez la respuesta inmunitaria del organismo. Entonces, hoy en día, tanto el pembrolizumab, que fue la primera droga aprobada, como el atezolizumab, el durvalumab, el avelumab, son capaces de generar respuestas a disminución del tumor sin la mediación de una acción directa sobre el tumor. Acá
no hay quimioterapia involucrada, es exclusivamente liberar el potencial de respuesta inmune que tiene el propio organismo. Y hoy en día se las usa tanto desde el estadio metastásico, que ha fracasado la quimioterapia, como en pacientes que nunca han recibido quimioterapia, como en pacientes que todavía tienen su tumor localizado y en pacientes que tienen tumores no invasivos. No todas estas indicaciones están todavía aprobadas en la Argentina, pero como son indicaciones que se han aprobado fuera de la Argentina, en Estados Unidos, por ejemplo, es probable que lleguen finalmente todas ellas a la Argentina en algún momento. ¿Y qué significa esto traducido a los pacientes? Bueno, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen tumores no invasivos, pero que ya han fracasado a la resección endoscópica y a las múltiples maniobras de tratamiento endovesical, de BCG y de otros manejos de medicación intravesical, podrían generar respuestas que eviten o que demoren la necesidad de la cirugía radical de la vejiga, y esto se ha visto, como dije, en algunos casos con pembrolizumab, pero también con otras de las drogas de inmunoterapia. Para aquellos pacientes que tienen tumores invasores, pero que no pueden recibir quimioterapia o que no quisieran recibir quimioterapia, todavía no hay aprobación de esta, pero se vio que la monoterapia hecha con inmunoterapia, tanto pembrolizumab como atezolizumab, generan respuestas muy similares a la de las que se registran con quimioterapia. Entonces, podría ser una alternativa a la quimioterapia o eventualmente en combinación con quimioterapia. Para aquellos pacientes que ya tienen metástasis y que deben recibir quimioterapia, bueno, hay pacientes que por sus condiciones clínicas no pueden hacer quimioterapia, no pueden tolerarla. Bueno, se ha visto que estas drogas pueden prolongar la sobrevida o generar respuestas similares a la de la quimioterapia en pacientes que no son candidatos. Y un desarrollo reciente que se ha presentado en este año en Estados Unidos es que aquellos pacientes que reciben quimioterapia durante un tiempo podrían mantener ese beneficio gracias al uso de inmunoterapia, en este caso con avelumab, y eso permitiría que muchos pacientes no empeoren su condición y que prolonguen su sobrevida después de haber recibido quimioterapia con algún grado de respuesta. Y finalmente, para aquellos pacientes que ya atravesaron la fase de quimioterapia y lamentablemente han vuelto a tener la enfermedad, el uso de inmunoterapia genera respuestas y puede hacerlo por tiempos muy prolongados, medidos en años, con lo cual tenemos también utilidad una vez fracasada la quimioterapia. Entonces la inmunoterapia claramente es uno de los mejores advenimientos que hemos visto en los últimos años en cáncer de vejiga. Otras cosas, como yo les mencionaba, es que se ha avanzado tanto en el conocimiento del cáncer de vejiga en su parte molecular que se ha detectado la presencia de múltiples mutaciones o alteraciones genéticas, algunas de las cuales hoy en día tienen drogas disponibles para que sean blanco de esta manipulación y que generen respuestas terapéuticas. Una de ellas se llama FGFR, y cuando existe esta alteración en cuanto a fusiones, otras locaciones de estos genes, que se pegan entre sí, se puede utilizar un tratamiento que ataca directamente ese tipo de mutación y generar respuestas. Existen hoy en día muchas drogas en desarrollo, una de las cuales ya tiene aprobación en Estados Unidos, que se llama erdafitinib, y lo que pueden ver acá es que esta droga genera reducciones del tamaño del tumor. Si ustedes imaginan este gráfico como una línea de cómo arrancó el tumor en el 0 y qué pasó, cuántos pacientes empeoraron y cuántos pacientes mejoraron yendo hacia abajo, van a ver que prácticamente un 60 o un 70% de los pacientes tiene algún grado de reducción del tumor, con una única droga utilizada concretamente cuando existen este tipo de alteraciones moleculares. Entonces, es muy importante poder conocer esa biología del tumor para poder decidir si este tratamiento es el adecuado o no, y si las tuviera, tiene una alta probabilidad de mejorar con tratamiento. Y como les dije, esto no es la única, hay varias otras drogas inhibidoras de FGFR.
Por último, otra de las categorías de drogas que yo les mencioné, que aparecieron nuevas, se llaman ADC, anticuerpos conjugados con drogas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los anticuerpos son proteínas que se unen específicamente a un receptor. Ese receptor puede estar en este caso, en la superficie del tumor vesical, y lo que se hace es, a través de este anticuerpo, adosarle una droga, que habitualmente es una droga de quimioterapia, pero podría ser otro tipo de droga, y entonces la droga va dirigida específicamente hacia ese receptor que está en la superficie del tumor, y una vez que se une, libera la droga en la célula tumoral. Esto le da más especificidad, o sea que va directo al tumor, y reduce la toxicidad o la exposición a la toxicidad al resto de las células del organismo. Hoy en día también hay múltiples de estos anticuerpos conjugados. El que ha tenido aprobación en los Estados Unidos se llama enfortumab vedotin, y entonces, como yo les explicaba, el anticuerpo se une al receptor que tiene en la célula, y una vez que está dentro libera una droga que detiene el crecimiento del tumor. Lo mismo pasa con este otro, que se llama sacituzumab, son nombres impronunciables, pero lo importante es que cumplen el mismo mecanismo de unirse a proteínas que están expresadas en la superficie del tumor, y una vez que se unen, liberan la droga que tienen adosada para generar el efecto preferentemente dentro de la célula tumoral. Y estas drogas, de nuevo, el mismo gráfico que les mostré antes con el inhibidor de FGFR. ¿Cuántos pacientes tuvieron empeoramiento y cuántos tuvieron mejoría? Prácticamente un 80% de los pacientes generaron reducciones de su tumor utilizando esta droga, que en este caso es el enfortumab vedotin. Lo mismo se ve con este otro, el sacituzumab, que básicamente genera respuestas entre un 60 y un 70%. Lo bueno de esto, como yo les mencionaba, es que además son drogas que son activas en pacientes que ya fracasaron a la quimio y a la inmunoterapia, con lo cual nos abren otra puerta posible de tratamiento cuando parece que se hubiesen acabado los recursos de tratamiento. Y entonces, hoy en día, los pacientes, por ejemplo, que tienen ya metástasis, pueden tener múltiples etapas de tratamiento para ir generando respuesta, cronificación de la enfermedad o inclusive una respuesta que haga una respuesta completa. Entonces, pacientes que reciben quimioterapia y hacen una buena respuesta, hoy en día tienen un tratamiento de inmunoterapia que les permite prolongar la duración de esa respuesta y prolongar su sobrevida. Si los pacientes en algún momento fracasan, tienen la posibilidad de recibir inmunoterapia como segunda línea de tratamiento. Si tienen alguna alteración de estos genes que yo les marqué, tienen la posibilidad de recibir un tratamiento específico para esa mutación. Y si no lo tienen, podrían acceder, esperemos que sea en breve en la Argentina, a estos anticuerpos conjugados con las drogas para de nuevo generar nuevas respuestas. Y además de eso, hoy en día existen muchas otras cosas que están en investigación. Algunas de ellas tenemos acceso en Argentina, otras todavía no, pero que básicamente siguen dándonos la expectativa de que el tumor pueda ser controlado más allá de los distintos intentos terapéuticos. Entonces, la importancia es que muchas de estas cosas se pueden combinar, y las drogas que son individualmente buenas de por sí, combinadas podrían generar aún mejores resultados. Y eso es a donde apuntan muchos de los estudios que están hoy en curso. En conclusión, ¿hay avances en el tratamiento de cáncer de vejiga? Sí, y esto abarca todas las modalidades de presentación, desde los tumores no invasivos hasta los tumores invasivos localizados o hasta los tumores metastásicos, y desde la tecnología, el avance del conocimiento molecular y el desarrollo de nuevos fármacos a través de estudios de investigación clínica, que quisiera también transmitir el mensaje de que los estudios de investigación clínica son nuestra única herramienta para poder avanzar en los tratamientos. Estos pueden generar eventualmente mayores beneficios para un mayor número de pacientes y además a expensas de menor grado de toxicidad y de mejor tolerancia para los pacientes. Y con esto termina la charla y estoy disponible para las preguntas que nos quieran hacer.
Bueno, doctor, realmente excelente la exposición, realmente excelente, muy, muy clara. En este momento tengo una pregunta específica de Cristian Rojas, que es parte de nuestra comunidad, y dice, tengo vejiga neurogénica. Me interesa saber si a partir de esto se puede producir o se puede transformar en algún cáncer específico. A ver, la vejiga neurogénica es una enfermedad neurológica y no es una enfermedad tumoral. La vejiga neurológica no tiene neurogénica, perdón, no tiene un riesgo aumentado de cáncer de vejiga. Lo que pasa es que es más difícil de explorar. O sea, uno a veces no hace la exploración correspondiente, no hace algún estudio de detección, pero básicamente si el paciente está bajo control, el riesgo de tener tumor es igual que en cualquier otro y llegando al caso puede recibir exactamente los mismos tratamientos. Perfecto. Bueno, y tengo una pregunta de nuestro amigo Ricardo Golderberg. ¿Cuántas de estas drogas nuevas están cubiertas por obras sociales o si están accesibles? Un segundito que se me cerró. Es una muy buena pregunta. Por suerte, Perdón. O si están accesibles en hospitales públicos. Faltaba ese. En la Argentina la accesibilidad está sujeta a la aprobación que genera el ANMAT. El ANMAT es la entidad regulatoria que le da aprobación. Normalmente el ANMAT tiene un periodo de demora, entre comillas, respecto a la aprobación que se logra en los otros países, porque bueno, también el sometimiento de las compañías farmacéuticas se hace más tardíamente. En general, casi todas las drogas que se aprueban fuera de nuestro país, en Estados Unidos, en Europa, terminan siendo aprobadas en la Argentina. Lo que pasa es que hay demora para que llegue esa aprobación. Estas drogas, ninguna de ellas son baratas y entonces generan un costo importante. A pesar de eso, yo les diría que las drogas de inmunoterapia, por lo menos, que ya están aprobadas en la Argentina, el caso del pembrolizumab, del atezolizumab, esperemos que en breve también lleguen para el cáncer de vejiga el avelumab, que ha demostrado estos resultados que vimos en el último congreso de Estados Unidos. Están disponibles. En general, están disponibles para la mayor parte de las medicinas prepagas. A nivel de hospitales públicos se pueden conseguir, a veces las dificultades o las demoras son un poco mayores, pero se consiguen. Las otras drogas que han sido de más reciente aprobación o que son que todavía no tienen aprobación, obviamente no son disponibles. A veces nosotros podemos conseguir utilización a través de lo que se llaman mecanismos de uso compasivo. Las farmacéuticas generosamente a veces ceden la posibilidad de usarlo para pacientes que encuadren dentro de ciertas categorías, pero no todas las drogas suelen estar disponibles para eso. Y hay otras drogas que no tienen tampoco el acceso mediante este mecanismo y la única posibilidad de utilizarla sería poder entrar en algún estudio de investigación clínica o lamentablemente esperar a que se aprueben. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor Orlando. Realmente.